Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Alégrate con nosotros, creemos que la presencia del Señor está en tu casa. Como un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, da libertad.
Yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra que Espíritu ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, Yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Es mejor estar un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Dice la palabra. Qué bendición hoy una vez más estar en la casa del Señor y junto a ustedes este día poder escuchar la palabra de Dios. Nos hemos gozado en este tiempo de alabanza y adoración a Dios. Qué maravilloso de verdad poder tener la experiencia cada día de estar en la presencia de Dios y sobre todo cuando la iglesia se une para adorar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Sea bienvenido a la casa de Dios, Iglesia, Gran Campaña de Fe. Vamos a tener un tiempo de oración pidiendo al Señor que Él nos hable a través de su Sagrada Escritura. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es vida, es viva y eficaz. Y hoy creemos, Señor, que en cada rincón del mundo, en cada lugar donde se está escuchando esta palabra, creemos que es tu voz la que está llegando a las fibras de nuestro corazón, a cada uno de nosotros, a cada persona, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que están en diferentes lugares de Venezuela, diferentes lugares del mundo también, Señor, escuchando este día tu palabra. Muchas gracias, Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón para que nos ministres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues quiero darle también la bienvenida a todos aquellos que están ahí en el chat ahora mismo. Y qué bueno es saber que hay personas de acá de Mérida que todos los domingos a esta hora se unen con nosotros en nuestro canal de YouTube para escuchar la palabra y adorar al Señor, y también algunas personas de otros lugares de Venezuela, y también qué bueno que hay personas de otros lugares del mundo que en este momento se unen con nosotros. Hemos visto allí personas de diferentes lugares de Colombia, de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Brasil. Bueno,
tantos sitios de Estados Unidos, algunos países de Europa también. Bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque que es lo que estamos creyendo que es la palabra de Dios que queremos escuchar. El día de hoy, nuestro tema es pequeños hombres, grandes historias. Y pensando en este tema, entendemos que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada familia tiene una historia que contar. Y vamos y vemos cómo el Señor se ha glorificado en nuestras vidas y vemos cómo el Señor se ha glorificado en familias enteras, en personas que estaban perdidos. Todos estábamos perdidos y el Señor se ha glorificado y ha hecho de nosotros que antes no valíamos un centavo para Él porque habíamos sido excluidos de la gloria de Dios. Habíamos sido destituidos de la gloria de Dios y en ese momento no valíamos nada. Pero vino el Señor Jesucristo a nuestras vidas y de esos pequeños hombres el Señor ha hecho una gran historia. Y esa historia no es para que el hombre o ese hogar o esa familia tenga algún valor ante la sociedad y ella, la familia o ese hombre o esa mujer sea la que brille. No. Esa historia que Dios ha hecho en cada uno de nosotros es para que su gloria brille, para que Él sea glorificado. Así es que el día de hoy podemos ver, mira, a la luz de la palabra, infinidad de ejemplos. ¿Qué mejores ejemplos que los que encontramos allí en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Pequeños hombres de los cuales Dios siguió escribiendo su historia, la gran historia del Dios Todopoderoso, la gran historia de nuestro Padre amoroso que envió a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos y tengamos vida eterna y un día estemos con Él allá en la eternidad. Mira, y vemos ahí hombres como Abraham, y no solamente Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob. De esos pequeños hombres Dios hizo una gran historia. Mira nada más las promesas que Dios dio a Abraham, que a partir de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y qué maravilloso es saber que también Dios hizo grandes historias en hombres como Job, en hombres como Daniel, pero también en mujeres. Cuando hablamos de pequeños hombres, estamos hablando también del género, pequeñas mujeres, grandes historias, mujeres como Esther, como Débora, la jueza, mujeres como una que vamos el día de hoy a ver un poquito acerca de su historia, como Rahab la ramera. ¿Sabe? Cuando veo todo esto y veo allá un hombrecito pequeño también de estatura, en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, yo voy a pedir que usted tome nota de esta cita para que después lo puedas leer. Encontramos allí un pequeño hombre de estatura, pero también un pequeño hombre porque estaba perdido, estaba excluido de la gloria de Dios. Un pequeño hombre que no valía nada aun cuando tenía mucho dinero. Un pequeño hombre porque su mirada estaba puesta en el Dios de este mundo, que es el dinero, ese otro Dios del cual habla la Escritura, que no debemos tener otro Señor, sino nada más nuestro Dios, el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre de Jesucristo. Aquel hombrecito pequeño de estatura estaba siendo pequeño porque no tenía fe, era un hombre que estaba perdido en la miseria, en el pecado, estaba perdido en la avaricia. Cuando yo veo hombres como Zaqueo, ¿verdad? Que es el nombre de este hombrecito, pequeño en estatura, y nombres también como el de esta mujer, Rahab la ramera, inmediatamente yo me identifico con ellos. ¿Por qué? Porque así era yo, así éramos nosotros. Nosotros estábamos excluidos de la gloria de Dios, producto como resultado de nuestra desobediencia y nuestro pecado. Y gloria a Dios que cuando nosotros podemos venir, y ese es el punto el día de hoy, venir y entender que realmente en las manos de Dios ahora tenemos un gran valor. Antes no valíamos un centavo, pero ahora en las manos de Dios hoy podemos decir que somos su tesoro especial, el tesoro especial de nuestro Señor. Pequeños hombres, grandes historias, nos lleva este día a pensar en ese momento cuando el Señor Jesús entra ya en Jericó. Estamos hablando del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Llega a ese lugar donde había una gran multitud y aquel pequeñito Zaqueo
en medio de esa multitud, él quería ver a Jesús y no le quedó otra sino que salir corriendo y subirse a un árbol sicómoro. Y cuando estaba en ese árbol, el Señor Jesús iba pasando y lo ve, y me imagino yo que se sonrió y le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol. Esta noche voy a ir y me voy a quedar en tu casa. Y aquel hombrecito pequeño de estatura, pequeño en el espíritu, en la fe, pequeño porque estaba realmente hundido en el lodo cenagoso de la perdición y de la muerte eterna, salió corriendo con esa alegría porque el Mesías, Jesús, iba a ir ese día a su casa. Y es entonces cuando dice la palabra que el Señor Jesús entra a aquel lugar, y cuando entra a aquel lugar, la gente decía: ¿cómo es posible que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, esté metido en la casa de ese publicano, cobrador de impuestos, de ese ladrón? Y cuando el Señor Jesús entró a la casa de aquel hombrecito, Zaqueo le dijo: Señor, estoy arrepentido, quiero que me perdones. Quiero entregarle la mitad de mis bienes a los pobres, y al que le he robado le daré 4 veces lo que le he quitado. Mira, ahí se ve el arrepentimiento de Zaqueo. Y en ese momento el Señor le dice a Zaqueo: Zaqueo, la salvación ha llegado a tu casa. La salvación ha llegado a tu casa, Zaqueo, y quiero decirte que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Mira, cuando vemos esta palabra hermosa, vemos que realmente a eso fue que el Señor Jesucristo vino. Él vino a salvar al pecador. Él no vino a salvar a los justos, porque ¿de qué serviría esto? Él no vino a salvar a alguien que puede decir: es que yo soy bueno, yo nunca he cometido pecado. No, Él vino a salvarnos a todos, porque todos estábamos destituidos. Pequeños hombres, grandes historias. No puedo dejar de pensar siempre en la vida de David. David fue un pequeño hombre de la familia, era el más pequeño de todos. Samuel fue a ungir a David, fue a ungir al hijo de Isaí, y cuando desfilaron los 7 hermanos, Samuel dijo, guiado por el Espíritu de Dios: pero ya va, ninguno de ellos falta alguien más. Isaí dijo: sí, falta el más pequeño, está allá pastoreando el rebaño, mándenlo a traer. Y cuando vino aquel hombre, David, y vino delante de la presencia de Dios, escuche bien, Dios le hizo entender a Samuel, el ungido de Dios, el sacerdote de Dios, el profeta de Dios. Dios le hizo entender: mira, Samuel, yo no veo la apariencia, yo lo que veo es el corazón. Y yo de este pequeño muchacho voy a hacer un gran hombre, una gran historia. Y mira todo lo que vemos en la Escritura de lo que Dios nos enseña en la vida de David. David fue aquel hombrecito pequeño que se enfrentó a aquel gran gigante y lo derrotó. David fue aquel hombre de Dios que fue ungido para ser el rey del pueblo. David fue ese hombre de Dios que aun cuando cometió pecado, aun cuando se apartó, Dios dijo: ahí hay un hombre conforme a mi corazón. Mira, Dios quiere que cada uno de nosotros tenga la oportunidad este día de entender que somos pequeños, que sin la gracia de Dios, sin el perdón de pecados, sin la vida eterna en Cristo Jesús, mira, no somos nada. Y que es a través de Jesucristo, cuando venimos a Él, venimos a Dios y aceptamos a Jesucristo, que Dios empieza a vernos a nosotros ahora a través de Él y nos ve como santos. Y ahí el Señor quiere que haya una historia nueva en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor nos dice que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, las cosas viejas pasaron. El Señor quiere hacer una gran historia en nuestra vida, pero esa gran historia, tengo que volverlo a decir, no es para que nosotros seamos famosos, no es para que nosotros agarremos gloria, no es para que nosotros de esto hagamos entonces para que nosotros seamos vistos, para que nosotros brillemos. No, escúcheme bien, el que tiene que brillar en cada una de esas grandes historias es Dios, es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo el Señor. Él es el que tiene que llevarse la gloria, porque Él, escúchame bien, Él es el que hace el cambio, Él es el que hace las cosas nuevas, Él es el que da vida, Él es el que saca de lo malo, de lo corrupto, del fracaso para llevar al éxito, a lo bendecido de Dios, a la santidad. Él es el que saca al hombre de ese periodo de una vida común para llevarlo a lo extraordinario de Dios. Es Dios el que hace
todo en nosotros. Él es el Dios de poder. Por eso es que la gloria tiene que ser dada al Señor. Pequeños hombres, grandes historias. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Vuelvo a repetir la cita. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a ir desde el versículo 9 al versículo 10, serían nuestros versículos centrales. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles, título que ni siquiera debería ostentar porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí está hablando el apóstol Pablo y él está diciendo, yo soy el más pequeño, yo soy el más insignificante. El apóstol Pablo está diciendo, mira, soy de los apóstoles, soy uno, pero es un título que ni siquiera yo debería hoy presumir ni ostentar de que soy apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia. Y dice el versículo 10, pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Es lo que Dios quiere ministrar este día a nuestras vidas, que lo que usted y yo somos el día de hoy, ya los que somos hijos de Dios, lo somos por la gracia de Dios, que Él nos sacó de allá, de ese hueco, nos sacó de allá de la muerte para traernos a la vida y escribir de nosotros una gran historia. Mira, ya la palabra está escrita, ya el Señor inspiró a 40 hombres para escribir la palabra de Dios, pero sabe, la historia aún para este tiempo se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo lo que los hombres de fe que hoy día en el siglo XXI, años 2020, 2021 ahora, ¿verdad? Hemos estado de pie creyéndole al Señor. Se sigue creyendo la historia de familias que hemos estado de pie diciéndole al Señor, si queremos creer en ti, si queremos obedecerte, nuestra fe siempre va a estar puesta en Jesucristo. Mira, la historia se sigue creyendo porque el Señor quiere seguir levantando pueblos, quiere seguir restaurando ciudades, estados. El Señor quiere cambiar la historia de Venezuela. Sabe, Él quiere ahora tener a una Venezuela rendida a sus pies, una Venezuela llena del Espíritu Santo, una Venezuela llena del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Mira, para esto Dios está llamando al pueblo merideño, a los merideños, al estado Mérida, a que nos levantemos como punta de lanza desde acá del lugar más alto de Venezuela y nos levantemos para predicar el evangelio en cada uno de los sectores, en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de este estado Mérida. Mira, es necesario que nosotros entendamos que no es solamente la capital, es todo el estado Mérida rendido a los pies de Cristo, y entonces algo grande el Señor está haciendo en nuestro país. Y yo me atrevo este día a creerle al Señor. Algunas personas estarán diciendo, pero ¿qué es lo que está viendo este hombre? Si lo que estamos viendo es virus, es muerte, es pandemia, lo que estamos viendo es crisis. Pues yo quiero decirle que yo estoy viendo como a la invisible. Yo estoy viendo y llamo las cosas que no son como si fuesen. Yo estoy viendo como aquel hombre, el siervo de Elías, que salió 7 veces y cada una de esas veces vino a decirle a Elías, mira, Elías, yo no veo nada. Y Elías le dijo, ve otra vez, hasta la 7ª vez cuando vino y dijo, veo aquella nube pequeñita como la palma de la mano de un hombre. Yo estoy viendo que Dios ya comenzó a hacer algo en medio nuestro y yo creo que lo que viene para Mérida es grande en el nombre de Jesús, y lo que viene para Venezuela es grande. Dios va a hacer de esta nación indefensa, de esta nación que es tan pequeña, el Señor quiere hacer una gran nación y una gran historia en medio nuestro. Gloria al Señor, yo lo creo, dice el apóstol Pablo, pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y dice, y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos. Si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha orado por medio de mí. Ahí encontramos entonces a un pequeño hombre del cual Dios hizo una gran historia. Estamos hablando nada más y nada menos que de Saulo. En su momento fue un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, un hombre instruido, un fariseo, un hombre instruido en la ley de Dios, un hombre que entonces se encargó de perseguir al pueblo de Dios, de azotar a las familias, pero un día tuvo un encuentro con el mismo Jesucristo. Escúcheme bien, y entonces
A partir de ese momento hubo un cambio. Un pequeño hombre que ahora en las manos de Dios, Dios estaba escribiendo una gran historia. Estamos hablando de que este hombre, Saulo de Tarso, ahora Dios le cambia el nombre y ahora es Pablo, el apóstol Pablo, el hombre de Dios que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Prácticamente escribió el 50% del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa responsabilidad. Dios vio que allí había un hombre preparado para escuchar la voz del Espíritu Santo. Había un hombre que había entendido que era en las manos de Dios, que ahora tenemos un valor y es el valor que Dios vino a darle a nuestra vida. Dios pudo confiar en el apóstol Pablo y el Espíritu Santo vino y ministró para que él se levantara. Y en cada una de las cartas que vemos que este hombre escribió, allí vemos la humildad reflejada de un hombre que había entendido que realmente él era el más pequeño de todos los hombres. Entonces, como podemos ver allí en la imagen, el apóstol Pablo viene de la muerte a la vida, así como cada uno de nosotros. Dios saca a un pequeño hombre de ese terreno árido, de ese terreno seco, de ese terreno de perdición, de vicios, de ese terreno de maldición para traernos a la vida, para traernos a la luz, para traernos a la bendición, para traernos a su reino y ahora poder caminar tras las pisadas del Maestro. Mira, vamos a leer entonces toda esta cita. Los primeros 10 versículos de 1 de Corintios capítulo 15. Yo le pido que usted me acompañe. Yo estoy leyendo en la versión nueva Biblia Viva. Y allí en pantalla usted va a tener cada uno de los versículos que vamos a leer. Dice el versículo 1 y estamos leyendo en la unción del Espíritu Santo. Permítanme recordarles. Allí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le dice: permítanme recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él. Mira, ahí el apóstol Pablo, allí Dios, el Espíritu Santo nos está hablando. Así como le habló a la iglesia de Corintios, el Señor nos dice este día a cada uno de nosotros que somos su iglesia: permítame recordarles el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron y entonces perseveran en él. Permita el Señor que así sea. Que cada uno de los que hemos aceptado el evangelio de salvación, ahora perseveremos en él. Dice, es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente, si no todo fue en vano. Mira, es a través del mensaje de Jesucristo, es a través del mensaje del perdón de pecados, es a través del mensaje del amor de Dios que nosotros hemos sido salvos. Y tenemos que perseverar, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron. ¿Y qué fue lo que le enseñaron al apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que a él le cambió? Entonces dice, número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras. Es lo que nosotros tenemos que atesorar cada día. Mira, para que realmente nuestra vida tenga el cambio que Dios quiere darle, tenga la vida que Dios quiere darle, tenga el color que Dios quiere darle, tenga el aliento, el ánimo que Dios quiere darle. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dice la palabra de Dios. Número 2 dice que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba según las Escrituras. Nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó para darnos vida, según como dice la Escritura. Y dice que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Quiero hacer un pequeño break aquí en la lectura. Dice el apóstol Pablo, se le apareció a Cefas, se le apareció más tarde a los 12 y entonces después él dice, y se me apareció a mí que soy el más insignificante. Y quiero decirle que así como se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, luego se le apareció a 500, luego se le apareció a Saulo. Él vino al encuentro de cada uno de nosotros. Él vino y se le apareció a cada uno de los hogares de Mérida que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, los hogares de las naciones del mundo. Jesús vino y se le apareció. Y entonces dice el versículo 6, después se apareció a más de 500 cristianos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto ya.
Luego se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como uno que había nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por último, como a un abortivo, dice la versión Reina Valera, como a uno que había nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Y hoy nosotros podemos decir gloria al Señor, porque Él también se nos apareció a nosotros, aun cuando no merecíamos nada. Él vino y se nos apareció. Dice entonces el versículo 9, que es nuestro versículo central, y el 10 dice: yo soy el más insignificante de los apóstoles. Dice él, título que ni siquiera debería ostentar porque perseguía a la iglesia de Dios. Y el versículo 10 dice: pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Es la palabra que el Señor quiere que usted y yo hoy podamos recibir en nuestro corazón, que podamos atesorar, podamos entender que no es con altivez, que no es con soberbia, que no es por lo que nosotros hayamos obtenido al día de hoy, por nuestros estudios, por nuestros logros, por nuestras fuerzas, no. ¿Sabe? El mismo apóstol Pablo entonces, él presenta su currículum allá en el libro de Filipenses, capítulo 3, y lo hace no para ostentar de todo lo que él era. Mira, dice la palabra allí en ese libro de Filipenses 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice él. Él está diciendo, mira, lo que yo soy no es porque yo confíe en lo que yo he logrado. Y entonces allá en el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él. Y entonces empieza a decir, mira, yo circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y entonces dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Sabe? Él está diciendo, todo lo que yo alcancé, todo el conocimiento, todos los estudios, todo el linaje, todo lo que yo he sido reconocido como fariseo, reconocido en un pueblo, un hombre de tal vez de la alta alcurnia, un hombre que muchos tuvieron que levantarse para decir, tremendo ese hombre Saulo. Él dice, todo eso lo pongo por basura. Todo eso realmente por amor a Dios lo he perdido todo y entiendo que soy el más pequeño de todos, el más insignificante de todos. Pero dice allí, mire, en el versículo 10 de nuestra lectura, 1 de Corintios 15, pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Dios quiere que hoy nosotros podamos recibir su palabra, atesorarla y entender que lo que somos no es por nuestra fuerza, no es por nuestros méritos, no es por nuestros logros. Lo que somos es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Pequeños hombres, grandes historias. Allí mismo en la carta de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 7, el mismo apóstol Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él está diciendo, mira, yo fui hecho un siervo de Dios y lo hice es por la gracia de Dios según la operación de su poder. Y el versículo 8 dice, a mí, una vez más está diciendo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pequeños hombres que realmente entienden, y permite el Señor que nosotros podamos decir que hemos entendido, que es en humildad, que es reconociendo que es por la gracia de Dios. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y allí vemos algo muy importante, y es entender que cuando Dios agarra la vida de un hombre y le da un giro
y viene y transforma y trae los cambios y trae esa vida nueva, esa nueva criatura, no es para que ese hombre diga, bueno, ahora sí ya estoy completo, me voy a echar a dormir, me voy a tirar a esperar que venga el Señor Jesús por mí. No, ¿sabe? Ahí hay un propósito de Dios, y el propósito de Dios es que esa gran historia que Él quiere seguir escribiendo en este tiempo para Mérida, para Venezuela y para el mundo, es que cada uno de nosotros le diga al Señor, así como un día Pablo le dijo al Señor, aquí estoy, haz conmigo como quieras hacer. Así como esos grandes hombres que hoy podemos ver allá en el capítulo 11 de Hebreos, esos grandes héroes de la fe, un día le dijeron al Señor, Señor, aquí estoy, creo en ti. Y ahora son llamados como hombres de la fe. Y sabe, allí también aparece esta mujer, Rahab la ramera, mujer de la cual hoy vamos a hablar un poquito también. Pequeños hombres, grandes historias. Me gustó mucho esta imagen que pude extraer por allí de internet. Rahab, y dice, de la exclusión a la redención. De la exclusión a la redención. Igual que cada uno de nosotros, estábamos destituidos, estábamos excluidos, y ahora de la exclusión venimos a la redención que nos dio Cristo Jesús a través de su sangre allá en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Mira, esta historia muy maravillosa está ahí en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 1 al 24. Libro de Josué, capítulo 2, versículos 1 al 24. Y no vamos a leer todo el capítulo 2, ¿verdad? Yo voy a pedir que usted lo pueda también leer en casa. Pero algunos versículos vamos a leer. Pero yo quiero llevarle un momento allá al contexto de lo que está ocurriendo. Dice la palabra del Señor que entonces ya Moisés había muerto. Ya entonces Dios había encargado a Josué como el sucesor de llevar adelante esta gran tarea de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces Josué está allí queriendo hacer las cosas bien para el Señor y manda a 2 espías allá a cruzar el Jordán y llegar a Jericó. Y entonces llegan estos 2 espías y nada más menos llegan a la casa de Rahab la prostituta, de Rahab la ramera. Y alguien puede decir, pero por favor, ¿no pudieron llegar por lo menos a una casa decente? Es que precisamente Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que la gente allá cuando Jesús entró a Jericó, entonces decían, ¿cómo es posible que Jesús vino a meterse en la casa de ese delincuente, de ese ladrón, de ese publicano? Y entonces ahí estamos viendo cómo antes, ¿verdad? Ya estos hombres llegaron a aquel lugar y Dios viene trabajando en la vida de esos pequeños hombres para hacer grandes historias. Vemos allá que llegan al lugar, a esa casa, y esta mujer los recibe. Esa mujer ya había estado escuchando del gran poder de Dios. Esa mujer entonces abrió la puerta de su casa sabiendo que estos eran hombres del pueblo de Israel. Ella en algún momento dijo, nada más nosotros con escuchar el nombre de Israel ya temblamos de miedo, porque sabemos quién es el Dios de ustedes. Y dice la palabra que en ese momento el rey supo que los espías de Israel habían llegado a la casa de aquella mujer, mandó unos soldados, los soldados llegaron a la casa a buscar a los espías porque seguramente los iban a apresar, y ella los escondió. Y entonces los espías, los soldados llegan tocando la puerta diciendo, mira, Rahab, venimos a explicarte lo que está pasando. Esos hombres son hombres enemigos, vienen a ver cómo está nuestra ciudad para venir y conquistar y apoderarse de todo. Y ella dijo, bueno, pues ellos sí estuvieron aquí, pero ya se fueron antes de que se cerraran las puertas de la ciudad. Se fueron por ahí por las montañas. Vayan, corran tras ellos para que los alcancen. Y resulta que los había escondido allá en la azotea de su casa. Cuando estos hombres se fueron, ella va y habla con ellos, y lo que ella le comienza diciendo es lo que tenemos allí en la palabra de Dios en el versículo 10. Dice, hemos sabido lo que el Señor hizo por ustedes al cruzar el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Eso lo hemos sabido. Dice, también sabemos lo que ustedes hicieron a Sihón y a Og, los 2 reyes amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Ella dice, eso lo hemos sabido. Estamos al tanto de eso, del gran poder de Dios. Hemos sabido también y sabemos cómo ustedes asolaron la tierra de ellos y destruyeron completamente sus pueblos. Ella está diciendo, mira, yo he venido escuchando de Jehová de los ejércitos, he venido escuchando del Dios del cielo, y realmente
sé que es el único y verdadero Dios, el Dios poderoso. Y estaba creyendo en su corazón y le está manifestando esto a aquellos espías. Por eso ella se prestó para ayudar a estos espías. Por eso ella abrió las puertas de su casa. Ella le dijo: esta noticia nos ha asustado. Nadie ha quedado con ánimo de pelear contra ustedes después de oír estas cosas, porque su Dios es el Dios supremo del cielo, no un Dios ordinario. Mira, qué maravilloso. De la boca de esta mujer, de una ramera, de una prostituta, diciéndole a los espías: su Dios es el Dios supremo, su Dios no es un Dios ordinario, realmente Él es el Dios del cielo. ¿Sabe? Ahí vemos que ya esa mujer estaba siendo convencida, su corazón estaba siendo removido y Dios estaba llegando a aquella familia para salvarle. Ella le dice: mira, yo les pido algo, yo los voy a tener aquí en secreto, pero les pido algo: cuando venga el pueblo de Israel a conquistar estas tierras, cuando vengan a rodear los muros y a acabar con todo, les pido que tengan misericordia de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis hermanas, de sus familiares. Prométamelo, le dice ella. Y los espías le dijeron: bueno, nosotros podemos cumplir esa promesa que tú nos estás haciendo hacer el día de hoy, pero tú no nos puedes delatar. Y hay una condición. La condición es que vas a poner este cordón escarlata ahí en la ventana y tus familiares, ni tu papá, ni tu mamá, ni ninguno de tus familiares pueden estar en la calle, porque si están en la calle no respondemos. Y entonces allá en el versículo 21, usted lo puede ver ahí en pantalla, ella dice: acepto las condiciones, contestó ella, y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana cuando ellos se fueron. Bueno, usted puede terminar de leer la historia ya en los otros capítulos, más adelante, capítulo 4, cuando el pueblo de Israel llega, precisamente venían con la instrucción de Josué de cumplir con lo que los espías se habían comprometido con esta mujer, de defenderla. Mira, pero la historia no termina ahí. Dice la palabra que esta mujer y su familia fueron protegidos. El pueblo de Israel conquistó esa tierra y dice la palabra de Dios que aquella mujer, Rahab la ramera, siguió viviendo entre los israelíes, entre los israelitas, entre el pueblo de Israel. Ella siguió viviendo allí, pero sabe, la historia no termina ahí. Dice la palabra del Señor que no solamente ella siguió viviendo en medio del pueblo, sino que ella se casó con un hombre, uno de estos dos espías, que para ese momento cuando se casa era uno de los príncipes, llamado este hombre Salmón. Ella se casa con Salmón y hace una familia decente. Ya no era la prostituta, la ramera, ahora era la esposa del príncipe y tal vez, por qué no decirlo, era la reina o la princesa. Mira lo grande que es Dios. ¿Sabe? Dios, cuando agarra una vida, independientemente de lo que hayamos sido, de lo que hayamos hecho, Él la agarra y el alfarero nos agarra en sus manos para darnos forma, para darnos aliento de vida, para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que el apóstol Pablo dice allí en la palabra de Dios. Dios nos habla a través de esta escritura y dice: no olviden lo que yo hice por ustedes. Jesucristo vino para perdonar sus pecados, murió y entonces fue sepultado y al tercer día resucitó. Gloria al Señor. Y entonces después salió al encuentro de los apóstoles, salió al encuentro de Cefa, de los 500, y dice el apóstol Pablo: y por último vino a mi encuentro. Y nosotros podemos decir: gloria a Dios, porque también salió a nuestro encuentro. Entonces encontramos en esta maravillosa historia que ahí también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 31, esta mujer, escúcheme bien, Rahab la ramera, aparece en esa lista de esos hombres de la fe. Rahab la ramera dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mira, Dios vino para salvar lo que se había perdido. Envió a Jesucristo para salvar lo que se había perdido, para salvar a los pecadores, para salvar al que está metido en el vicio, al que está metido en la prostitución, el que está metido en situaciones de pecado, en delincuencia, en situaciones deplorables. El Señor fue a eso, a salvar lo que se había perdido. Y entonces
podemos ver que aún la historia no termina allí de esta mujer. ¿Sabe qué ocurrió? Después esta mujer dio a luz a Booz. Booz es aquel hombre que relata la escritura que después se casó con Ruth, la nuera de Noemí, y de allí entonces podemos ver también que viene la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo es posible que se diga que esa mujer participó en toda esa genealogía de la descendencia de Cristo Jesús? Una prostituta. Es que así es Dios de grande. Él vino a salvar al pecador, Él vino a salvar al injusto, Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, de las tinieblas a la luz, eso fue lo que Dios hizo, sacar a aquella mujer, y lo que Dios hizo con aquel hombre, con Zaqueo, lo que Dios hizo con esos grandes hombres que aparecen allí como héroes de la fe, lo que Dios ha hecho contigo, conmigo. Gloria a Dios, porque Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Mira, dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Isaías, capítulo 22, dice: la familia más pequeña se convertirá en una familia grande, y el menos importante se convertirá en una nación poderosa. Yo soy el Señor, a su debido tiempo haré esto rápidamente. ¿Qué está diciendo el Señor? Él está diciendo: mira, si tú entiendes que es por la gracia de Él, por la gracia de Dios, si tú entiendes que es por su misericordia, que es por su amor, que no es por lo que nosotros hagamos, ni hayamos hecho, ni vayamos a hacer, sino es Él obrando en medio de nosotros. Él dice: entonces la familia más pequeña se convertirá en una familia grande. Pequeños hombres, grandes historias. Pequeñas familias, grandes historias. Y el menos importante se convertirá en una nación poderosa. Yo puedo ver allí en esa escritura el nombre de nuestra nación, Venezuela, una nación que hoy es de las menos importantes en todo. El Señor dice: se va a convertir en una nación poderosa. ¿Cuándo eso va a ocurrir? Cuando cada uno de nosotros le abra nuestro corazón al Señor, los hogares vengamos, las familias rendidos a los pies de Jesucristo para declarar que Él es el Rey y Señor de Venezuela. Entonces Dios hará de esta nación una nación poderosa. Dice: yo soy el Señor, a su debido tiempo haré esto rápidamente. Mira, sigamos orando al Señor por lo que Él quiere hacer en nuestra nación, por lo que Él quiere hacer en las naciones del mundo. Pero ¿sabe? Participemos de lo que Él quiere hacer. Móntate en ese tren que lleva una ruta y lleva un destino, que es la gloria eterna, que es la vida eterna con Cristo Jesús y Dios el Padre. Móntate allí, y no solamente tú. Ayúdanos a que muchas otras familias se monten rápidamente, porque no sabemos. La venida del Señor está muy cerca. No sabemos cuándo es, pero está pronto, ¿sabe? Y es necesario entonces que abramos nuestros hogares, le digamos al Señor: aquí estoy, Señor, queremos predicar tu palabra. Mira, estamos dando gracias a Dios por este tiempo que Él nos está permitiendo de llevar a los sectores, a los barrios, a las urbanizaciones, a los pueblos, el mensaje de salvación, de ir y hacer discípulos en casas que se están abriendo para estudiar la palabra de Dios y después incorporarlos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios está haciendo algo grande de este pequeño pueblo, Mérida, en Venezuela. Dios, Él está escribiendo una gran historia. Hay 5 aspectos que me gustaría que ya para terminar usted pueda atesorar en su corazón. De esos 5 aspectos que cada uno de nosotros, como esos hombres de Dios, debe procurar decirle al Señor: haz crecer en mí cada una de estas características. Número 1, ese pequeño hombre tiene que ser un hombre obediente delante de Dios. Número 2, tiene que ser un hombre de fe. Número 3, tiene que ser un hombre cimentado, una familia, un hogar cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Número 4, tiene que ser un hombre o una mujer fundamentado en la palabra de Dios. Y número 5, un hombre entendido que es por la gracia de Dios, que lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Yo creo que hoy es un día muy especial entonces, para que le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero que cambies el rumbo de mi vida, el rumbo de mi historia. Yo quiero que de este pequeño hombre, de esta pequeña familia, de este pequeño hogar,
escribas una gran historia, la historia que Jesucristo vino a escribir, la historia de su amor, la historia de su perdón, la historia de la salvación, la historia de la vida eterna, donde brilles tú, Señor. Si quieres este día decirle al Señor, haz de este pequeño hombre, haz de esta pequeña mujer, dirán las mujeres que están escuchando, haz de esta pequeña familia una gran historia. Vamos a hacer una oración. Ábrele tu corazón al Señor y dile conmigo en esta oración, dile: amado Dios, vengo delante de ti, reconociendo que soy el más pequeño, reconociendo que necesito que vengas a mi vida para que de mi vida entonces hagas una gran historia donde mis familiares, donde mi casa, mi hogar, donde mis vecinos puedan ver el cambio de lo que tú estás haciendo y entonces puedan venir también al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Señor, me arrepiento. Dile eso: me arrepiento de todos mis pecados. Hoy reconozco que Jesucristo vino para perdonar mis pecados. Hoy reconozco que Él murió y que fue sepultado y que al tercer día resucitó para darme vida. Yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida nueva en Cristo Jesús. Estoy muy arrepentido, Señor, te pido perdón, te pido que me laves con la sangre de tu Hijo Jesús y te abro mi vida para que de hoy en adelante, Señor, tú vengas a ser el dueño, el Rey y el Señor de mi vida. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, qué maravilloso hoy poder llegar ya al final de este encuentro que Dios nos ha permitido tener y poder invitarte una vez más a que por favor sigue buscando de Dios. Si hiciste esta oración por primera vez, sigue buscando al Señor en oración, en la meditación y lectura de su palabra. También congrégate en una iglesia. Si estás en Mérida, pues te invitamos a que nos acompañes aquí en nuestros servicios presenciales todos los domingos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que finaliza nuestro sexto servicio. Nuestros horarios: 7 de la mañana, 8:30 de la mañana, 10 a.m., 11:30 a.m., 1 p.m. y 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. Y nuestro último servicio ya, que es el servicio en línea, a las 8 de la noche todos los domingos. Amados, Dios les bendiga. Les envío un abrazo grande y quiero decirles una vez más este día que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te extienda su amor y su paz y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu familia. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube, ¿sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.